Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaban: «Vamos, también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Hijitos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vengan a desayunar». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos narró ya en el capítulo 20 cómo Jesús, después de su muerte en la cruz, de su muerte gloriosa porque estaba distinguida por el amor hasta el extremo, Él se mostró viviente en el primer día de la semana. En la mañana corrieron Pedro y el discípulo amado a la tumba, a partir de la indicación que les dio María Magdalena, y luego se le apareció a la misma María Magdalena junto a la tumba. Después se les apareció a los discípulos reunidos en el cenáculo, no una vez, sino 2 veces, y siempre en domingo. Primero el mismo día de la resurrección, y luego 8 días después, a la comunidad entera en el cenáculo, cuando ya estaba presente Tomás, quien había faltado en la primera. Ahora nosotros leemos el capítulo 21 de Juan. Es un apéndice del Evangelio, que proviene de la comunidad del discípulo amado. El capítulo 21 nos narra otro encuentro de Jesús con los discípulos en el mar de Tiberíades. Como se anota en la conclusión, la que acabamos de leer, fue la tercera manifestación de Jesús a los discípulos. Las 2 primeras fueron en domingo, esta tercera un día cualquiera a la orilla del mar. Y así empieza nuestro Evangelio de hoy. Versículo 1 dice: Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos en el mar de Tiberíades. Si me permiten, me atrevería a decir que lo que ahora se narra es la resurrección de los discípulos. ¿Sí? La resurrección de los discípulos. En este relato tenemos detalles ya desde el principio que nos llevan en esta dirección interpretativa. El paso de la noche a la mañana, por lo tanto de la tiniebla a la luz. Y está acompañado por un hecho que hace posible este cambio o conversión pascual, como prefiero llamarlo, que es el paso de la ignorancia
al conocimiento de Jesús, del desconocimiento al conocimiento de Cristo. En el versículo 1, en el puro comienzo, se va a decir, los discípulos no sabían que era Jesús, cuando está allí parado a la orilla del mar. Y al final termina el texto, y sabían bien quién era Jesús, y por eso no se atrevían a preguntar. Entonces, si este es el cambio fundamental, la conversión pascual, desde esta perspectiva podríamos, pienso yo, leer el pasaje de esta pesca infructuosa a este paso de la pesca infructuosa a la pesca milagrosa. O mejor, de las redes vacías a las redes llenas. De aquella anotación inicial, aquella noche no pescaron nada, versículo 3, arrojaron las redes, y eran tantos los pescados que ni siquiera podían sacar la red hasta la orilla. Pero esto no es todo. No solamente vemos transformaciones muy grandes, giros muy grandes que provoca la experiencia del resucitado. Vemos cómo se pasa de la carencia, de la falta de comida al inicio, a la participación en un desayuno en la playa, con pescado calientico, con pan calientico a la brasa, preparado por el mismo Jesús. Veamos las tres partes del texto. La primera es el llamado de atención sobre el hecho de que pasaron la noche en blanco, sin pescar nada. Una noche de frustración. La segunda parte, la pesca, guiada por Jesús. Y por último, el reconocimiento de Jesús y la comida junto con él a la orilla del mar. Aquella noche no pescaron nada, anota el narrador al inicio de nuestro relato. ¿Qué es lo que dice en profundidad el relato? Los discípulos ya encontraron al Señor en Jerusalén 2 veces, y siempre en día domingo. Y a pesar de estas confirmaciones de la resurrección, ellos siguen obrando como si no hubiera pasado nada. Ya Jesús resucitó, ya se les apareció, y ellos como que no resucitan, ellos siguen en las mismas. Claro, un momentico de emoción, lo encontramos, lo festejamos, pero llega la cotidianidad y ¡puf!, se desploma. Ellos tienen necesidad de encontrarlo de nuevo. Y ahora ya no importa el día. Y saben una cosa, esto tiene que ver con la fe de uno. La fe es algo que no siempre uno ya adquiere para siempre. La fe es un acontecer permanente, es un proceso que puede pasar tanto por el crecimiento continuo como también por los retrocesos o incluso las contradicciones que ponen en jaque la verdad de las experiencias que hemos vivido con el Señor. Necesitamos una tercera aparición, una tercera manifestación del Señor. Por mucho que pensemos que ya hemos entrado en los caminos del Señor. Y en el mar de Galilea nos encontramos con este grupo de discípulos. No están los 12, bueno, estaba Judas, no están los 11 tampoco, eran 7 nada más. Simón Pedro, Tomás, el que había confesado Señor mío y Dios mío, el que le había dicho, mira, tócame, el que toca mis llagas, ese mismo. Natanael está ahí también, el primero que confesó la fe en el Evangelio el día de la vocación. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, había dicho allá en Juan 1:49. Tenemos un grupo de discípulos que ignorantes no eran, que sabían muy bien, que habían pasado por buena catequesis, tenían buena formación, y sin embargo, a la hora del té, no reconocen a Jesús, como si nada. Están los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos anónimos. Tenemos 7. Una comunidad cuyo número 7 indica ya una totalidad, una universalidad. Y Simón Pedro toma la iniciativa. Voy a pescar, lo dice en primera persona. Y los otros están tan desprogramados que repiten lo mismo.
¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Pues vamos nosotros también contigo, dice el versículo 3. Esta iniciativa de Pedro, este emprendimiento, voy a pescar, representa la misión de la comunidad. Recordemos que en los evangelios sinópticos esto ha sido insistido. Jesús los llamó para ser pescadores de hombres. Por lo tanto, no se puede dejar de ver aquí una insinuación muy juánica hacia la misión. Y entonces vemos cómo ellos se lanzan a mar abierto. Y aquella noche no pescaron nada, nada. Y después de la noche entera, mucho trabajo para nada, vemos que ya comienzan a remar de regreso a la playa. Versículo 4. Cuando ya estaba amaneciendo. Tiempo de terminar la pesca. Una pesca de la que salen con las manos vacías. Y de repente, sobre la playa, estaba parado Jesús. Solo que los discípulos no lo reconocen. Lo mismo que le pasó a María Magdalena. Cuando allá junto a la tumba no reconoció a Jesús a la primera. Fue necesario aprender a leer los signos. Lo mismo ocurre aquí. Jesús toma la iniciativa, comienzan los signos, y les dice, hijitos míos, ¿no tienen nada de comer? Miren que los llama con una palabra cariñosa, paterna y materna al mismo tiempo. Tecnia, hijitos. Como si les dijera, no tengan miedo, que yo no los he abandonado, no los he dejado huérfanos. Ustedes no se han quedado sin mí. Esta es la manera como Jesús cumple su promesa hecha en el cenáculo durante la última cena. Yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Juan 14, 18. Y no lo reconocen porque Jesús es el mismo, pero también a partir de la experiencia de la resurrección no es el mismo. Es el mismo pero diferente, y hay que aprender a descubrirlo en esta nueva situación, en su estado glorioso, en este paso hacia adelante. Por eso los discípulos no lo reconocen y le responden con una frase simplona, lacónica. No tenemos nada, le dicen ellos. Y ellos admiten sus manos vacías, su carencia. Están inmersos en una situación negativa, casi sin salida. Y es aquí donde llegamos al giro del relato. En este punto, Jesús le solicita a los discípulos: lancen la red al lado derecho de la barca y van a encontrar. Versículo 6. Son palabras que requieren fe, ¿saben? Mucha fe. Después de haber trabajado una noche entera, oye, ¿tú cómo me vienes aquí a decir que todavía hay? Yo sé que no hay. Hay que tener mucha fe. Y son un mandato y también una promesa. Y Pedro y sus compañeros le hicieron caso. Obedecieron al maestro. Y apenas lo hicieron, la red se llenó, y mucho. Y sale a flote entonces otra realidad. Se dan cuenta de que son débiles. Se dan cuenta, se percatan de su debilidad y de su pobreza. Dice el texto, no tenían fuerza para jalarla. Es decir, les iba quedando grande el asunto. Y es aquí donde el discípulo amado, el único del que se había dicho antes, que había visto y había creído cuando se asomó a la tumba, este fue el que ahora entendió, se la pilló, entendió lo que estaba pasando y reconoció a Jesús. Se dio cuenta que este era el estilo y la acción de Jesús. Y entonces pegó el grito, ¡es el Señor! «Ho Kyrios estin», se dice en griego. «Ho Kyrios estin», es el Señor. Y el discípulo que se dejó amar por el Señor, el que supo de amor recibido, abrió los ojos para leer los signos y fue capaz de reconocer en ellos a Jesús. Solo el amor te da ojos para leer la presencia del amado. Y creo que podríamos, si me permiten, unir este pasaje de hoy
con el de la tempestad calmada. No es lo mismo, pero podríamos hacer una conexión. Viendo aquí la perspectiva nueva que nos da la resurrección, creo que podríamos fijarnos en lo que ocurre en la tempestad calmada. La tempestad calmada no era una pesca, era una tempestad. Pero creo que nos quedamos hablando mucho de las tempestades y de los miedos que tenemos que superar y del estar juntos en la barca. Eso está bien, eso es lo que el Evangelio dice. Pero ahora tenemos que ver la otra cara de la moneda. ¿Cómo es que salimos de ahí? Y podemos contemplar la barca de la iglesia y del mundo, donde, como dijo muy bien el Papa Francisco, todos estamos en la misma barca, navegando en medio de este extraño fluir de la historia, tan impredecible, donde nos chocamos contra imposibilidades, donde sorteamos carencias, miedos, manos vacías, muchos esfuerzos y pocos resultados que a veces nos desaniman. Y este pasaje de hoy nos da una nueva pista, una nueva luz. Cuando obramos en obediencia al Señor, cuando nos dejamos orientar por Él, podemos salir de esa noche, podemos superar estos vacíos. Y es fuerte esta conciencia con la que podemos proclamar con alegría: es el Señor. El Señor está aquí. Él está entre nosotros. El Señor resucitado está en medio de nosotros, está presente y está haciendo una obra. Y el discípulo amado le señala a Pedro que ese que está ya parado es el Señor. Pedro era el que llevaba la barca, era el que estaba liderando el grupo. Y estaba tan metido Pedro en su noche, en sus reclamos, en su rabia, que no había visto los signos de la mañana. No había visto la luz ni la presencia del Señor. Cuando uno se queda mirando solamente hacia la noche, no ve a Jesús. Y es el discípulo amado el que le dice: mira, es el Señor. Y otra vez Pedro, por segunda vez, hace caso. Esta vez a un hermano suyo de comunidad. Le hizo caso al discípulo amado y estaba desnudo, nos dice el Evangelio, y se puso rápido la túnica y se arrojó al mar. Una imagen muy bonita que ha sido leída por los padres de la iglesia, la patrística. Un Pedro que se arroja al agua como si fuera un bautismo, inmerso dentro del agua para volver a salir de ella como una criatura nueva. Y llegamos a la tercera parte de este Evangelio de hoy. Mientras Pedro está inmerso en el agua del nuevo nacimiento, los otros discípulos se la juegan jalando las redes llenas de peces hasta la playa. Y no podían. Ellos son atraídos por Jesús, quien en la orilla del mar está parado junto a una fogata que tiene encima pan y pescado calienticos. Jesús, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el discurso del pan de vida, había explicado el significado del pan. Había dicho que el pan era su carne dada para la vida del mundo. Juan 6:51. Y también, en ese mismo capítulo 6, había distribuido peces para una multitud. 5 panes y 2 peces. 2 para una multitud de quizás más de 5,000. No podía ser otro que Jesús. El Jesús que alimenta, el Jesús que se da a sí mismo como pan de vida, el Jesús que prepara el banquete, la mesa, el Jesús que da en alimento su propia vida. Él, Jesús, la presencia siempre necesaria. Y este Jesús le pide a los discípulos que traigan algo de los pescados que están en las redes. Y Pedro, por tercera vez, hace caso. Se dice que en la red había 153 peces, y de los gordos. ¿Cómo se entiende esto? Hay una profecía en el Antiguo Testamento que habla de esto, Ezequiel 48, del 1 al 10. El profeta Ezequiel había contemplado en una visión, al lado derecho del templo, aguas abundantes, y veía cómo sobre la orilla de En Englaim, unas redes extendidas. El número 153 podría ser un topónimo de este En Englaim. Esto es lo que en estudio bíblico llamamos gematría.
es decir, la composición de nombres con números. Tenemos entonces una visión del tiempo definitivo, escatológico decimos, la comunidad cristiana como lugar de la misión universal y de la presencia del resucitado. Se ha cumplido la visión de las aguas abundantes, llenas de peces, y de aquella red extendida que al lado derecho había visto el profeta Ezequiel. San Jerónimo, el gran Jerónimo de Estridón, del cual estamos celebrando 1600 años de su muerte, interpretaba este número de los 153 pescados como un símbolo de todas las naciones de la tierra. Según él, este era el número de las especies marinas conocidas en aquella época. Por lo tanto, representaría a la humanidad entera, convocada, reunida por el resucitado y gracias a la misión de la Iglesia. Y dice el texto que la red no se rompió. Bonita anotación. La red de esta humanidad tan dada a fragmentarse y a pelear, y la red no se rompió. Es la red también de la Iglesia. Bueno, en la historia de la Iglesia ha habido cismas, ha habido divisiones y todavía las sigue habiendo. Pero bueno, el Señor anunció, y la red no se rompió. En realidad es otra profecía, otro sueño de unidad. Y termina el texto diciendo que ninguno se atrevía a preguntar quién era Jesús. Ellos sabían. Han pasado del desconocimiento al reconocimiento del resucitado. Nuestro texto reposa con la invitación a desayunar. Es hora de desayunar con Jesús. Los invita a comer y viene. Dice el texto, viene, en griego ergetai. Versículo 3, el mismo verbo que se ha utilizado antes para las apariciones del resucitado en 2019, en 2026. Y el Señor vino. Es un verbo muy del resucitado. Y Jesús hace el gesto eucarístico. Toma el pan y se los da. Son verbos que nos recuerdan la Eucaristía. Los discípulos son invitados a formar un solo cuerpo con Jesús. Uno solo. Un encuentro con el resucitado que nos muestra el camino de una experiencia pascual que podemos hacer tú y yo en el día de hoy. Un camino que nos revela que hay un único Señor, una única Eucaristía, una única fe en el Señor Jesús. Un texto que nos dice que podemos salir de la noche, que estamos juntos en la barca, sí, pero que a veces no salimos con nada, y que el Señor ahora, no dentro de la barca, desde la orilla, nos invita a salir a flote, a salir a la orilla, resucitados, transformados, con las redes llenas. Y Jesús llenó las redes. Lo hizo en aquella ocasión y lo va a hacer también hoy, sacándonos de la noche, dándonos fuerzas para remar hasta la orilla, hasta el encuentro con Él y desayunar con Él, comer juntos, recibiendo su vida, recibiendo la entrega que nos da de su existencia plena, muerte y resucitada, para que vivamos en plenitud. ¡Feliz día para todos!